vamos a hablar del Espíritu Santo en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 13, la descripción de Pentecostés. ¿Capítulo qué? Perdón. Capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 13. Dice ahí: al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Había en Jerusalén hombres piadosos que allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar, cada uno en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían: ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues cómo cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra propia lengua. Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirene, forasteros romanos, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? Otros, en cambio, decían riéndose: están borrachos. Palabra de Dios. Bueno, esa es la descripción de la fiesta de Pentecostés. Tenemos que leer ahora otro texto que es Carta a los Gálatas, capítulo 5, del versículo 16 al 26, para situarnos en lo que vamos a hablar esta tarde. Capítulo 5, del versículo 16 al 26 de la Carta a los Gálatas. Dice San Pablo: les digo, si viven según el Espíritu, no darán satisfacción a las apetencias de la carne, pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu y el Espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí antagónicos, de forma que no hacen lo que quisieran. Pero si son conducidos por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales les prevengo, como ya les previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias.
Si vivimos según el Espíritu, actuemos también según el Espíritu. No busquemos la gloria vana, provocándonos unos a otros y envidiándonos mutuamente. Esto es de la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, del versículo 16 al 26. Pasamos ahora a la carta a los Romanos, capítulo 7, del versículo 14 al 25. Dice lo siguiente, vamos a prestar atención. Sabemos que la ley espiritual es espiritual, mas yo soy de carne, vendido al poder del pecado. Realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley en que es buena. En realidad ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Pues bien, yo sé que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino que hago el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. Descubro pues esta ley, aun queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta. Pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo el Señor. Así pues, soy yo mismo quien con la razón sirve a la ley de Dios, mas con la carne sirve a la ley del pecado. Bueno, palabra de Dios. Bueno, esto es así como previo a lo que vamos a hablar sobre el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa? Eso que decía San Agustín, que ya lo hemos dicho varias veces, que lo viene a decir San Pablo, no quizá con este lenguaje, que estamos como partidos interiormente. Estamos como partidos interiormente. Dice San Agustín, hay como dos yos dentro de mí. Un yo que me inclina hacia el bien y otro yo que me arrastra hacia el mal. Y con el yo bueno veo lo que es bueno y deseo lo que es bueno. Pero resulta que con el yo malo veo lo que es malo, prescindo de lo que es bueno y termino haciendo lo que es malo. En otras palabras, eso que hemos dicho varias veces, que es explicar lo mismo con otro lenguaje, que cada uno de nosotros somos un cristiano y un pagano. Cada uno de nosotros llevamos dentro el cristiano y llevamos dentro el pagano. Cada uno de nosotros llevamos dentro la persona buena y llevamos dentro la persona mala. Cada uno de nosotros tenemos dentro el ser bondadoso, el ser afable, el ser amable, pero llevamos también dentro de nosotros el ser violento, el ser maltratador de los demás, el ser depredador del otro. Cada uno de nosotros llevamos el salvaje y llevamos también
el hombre civilizado. Ese es el drama, nos dirá San Pablo. Este es el drama en que vivimos y ahí nos pasamos la vida en eso, en que veo lo bueno y no termino de ir hacia allá, sino que veo lo malo, lo critico, lo condeno, pero termino haciéndolo. El drama de la persona humana, el drama y la lucha que tenemos dentro de nosotros, entre el hombre bueno y el hombre malo, entre el bautizado y el que es aún pagano, el que anda engañando y maltratando y aprovechándose del otro y siendo injusto, y el que es solidario y quiere hacer y siente como inclinación hacer el bien a los demás. Esta es nuestra propia realidad y esta ha sido siempre la realidad de la persona humana y esto va a continuar siendo siempre. Todas las personas se van a encontrar con este drama. San Agustín lo experimentó muy vivamente dentro de él y decía, y es algo como que me arrastra, como que me domina, como que me esclaviza, no quiero hacerlo y termino haciéndolo. Me lamento después que lo he hecho, pero a la siguiente ocasión vuelvo otra vez a reincidir. No voy a hablar mal de los demás porque eso está muy mal y me siento mal, pero como dice el Salmo, de pronto se me soltó la lengua y comencé a decir lo que no tenía que decir y comencé a hablar lo que no tenía que hablar. No tengo que pensar mal de las otras personas, pero de pronto se me escapa la imaginación y comienzo a pensar mal y comienzo a imaginarme malas cosas y comienzo a pasarme una película como muy tortuosa y muy tenebrosa sobre otras personas y se me escapó. Y nos dice San Pablo que esa es la ley. Y dice San Pablo, pobre de mí, pobre de mí. No voy a pelear porque esto nos trae unas consecuencias muy grandes. Después en la casa sufrimos todos mucho, pasamos malos momentos y esto no va a repetirse. Y esto no va otra vez a darse entre nosotros. Y a la vuelta de un tiempo no sabemos por qué, no sabemos qué mecanismos funcionan ahí y no lo queremos y nadie lo quiere y de nuevo estamos peleando. O de nuevo nos estamos insultando, o de nuevo nos estamos maltratando y lo paso mal y me arrepiento y hago como interiormente el propósito de que nunca jamás voy a caer en lo mismo y de nuevo caemos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo se explica esto? Eso que no quiero hacer, termino haciéndolo. Eso que no deseo es después lo que hago en la realidad. Los dos yos, diríamos, o como dice San Pablo, la ley espiritual y la ley del pecado, que me arrastra, que me domina, que me esclaviza, que no me deja ser libre. El drama en que constantemente vivimos. Esta es la situación. Esta es la situación. Esta es la situación donde todos vivimos, de un modo o de otro. Esta es nuestra realidad. Y esta es la realidad a todas las escalas. No quiero ser injusto, pero termino siendo injusto. No quiero ser un corrupto, porque critico la corrupción, condeno la corrupción, rechazo la corrupción, abomino la corrupción, pero termino cayendo en la corrupción. Critico el robo, condeno el robo, rechazo el robo, abomino del robo y en determinado momento no sé qué me pasó
que terminé también robando, apropiándome de lo que es del común o de los bienes públicos, y terminé cayendo. Ahí aparece el ladrón que todos llevamos dentro, ahí aparece el egoísta que todos llevamos dentro, ahí aparece el, diríamos, como el opresor de los demás, y uno no sabe. Por eso lo único que nos queda es pedirle al Señor que nos libre de nosotros mismos. Señor, líbrame de mí mismo. Líbrame del hombre malo que tengo dentro. Líbrame del hombre violento que soy, aunque está ahí agazapado y escondido. Líbrame del hombre mentiroso. Líbrame de la persona opresora que tengo metida ahí en lo más profundo de mi ser. Líbrame, Señor, líbrame de ese enemigo, derrótalo. Teniendo en cuenta esto que decimos, nos ayuda mucho a leer y a orar con los salmos. En muchísimos salmos aparece ahí como una pelea, aparece ahí como una guerra. Se está pidiendo que el enemigo desaparezca, que el enemigo muerda el polvo, que el enemigo lo termine eliminando. Y uno dice, qué crueldad en los salmos. Bueno, ese enemigo que tenemos que ver ya en una interpretación y en una lectura cristiana de los salmos, ese enemigo soy yo mismo. Derrota a mi enemigo, Señor, derrótame a mí mismo, la mala persona que soy. Haz que mi enemigo desaparezca, haz que la mala persona que soy desaparezca también. Y el enemigo me persigue a muerte, a veces, que se dice. ¿Y quién es ese enemigo? Uno mismo, uno mismo. La guerra la llevamos dentro de nosotros mismos. Dice el apóstol Santiago, ¿de dónde vienen las guerras, las peleas, los enfrentamientos? Y viene a decir Santiago en su carta, viene de la guerra que ustedes mismos llevan dentro de sí y que la proyectan hacia afuera. Y en un momento determinado somos muy buenas personas. Y en otro momento determinado, ¿qué es lo que le pasó a esta persona tan buena, tan educada, tan respetuosa, tan sencilla, tan gentil? Y de pronto, ¿qué es lo que le ha pasado? Que ahora no tiene educación, que ahora comienza a insultar a los demás, que ahora comienza a maltratar al otro, que ahora comienza a infundir miedo. Bueno, pues le ha pasado que ha aparecido ahí la fiera que llevaba dentro, el pagano que llevaba dentro, el salvaje que llevaba dentro. Y estas dos posibilidades son constantes en la vida, son constantes en la vida. Bueno, esta es la realidad de cada día. Frente a esto, ¿qué tiene que decirnos el Espíritu Santo? ¿Qué tiene que decirnos el Espíritu Santo en nuestra vida? Y como vemos que somos así y estamos expuestos constantemente a rompernos interiormente, a autodestruirnos interiormente, a masacrarnos, diríamos, automasacrarnos interiormente, y como llevamos dentro de nosotros ese ser doble que no está totalmente sujeto a la ley de Dios, sino que puede surgir en cualquier momento y nos domina, y sobre todo en momentos de dificultad,
en momentos problemáticos, en la convivencia, en el hogar, en el trabajo, entonces, para que los problemas que puedo estar viviendo, para que las dificultades por las cuales puedo estar pasando, para que las influencias que estoy recibiendo de la cultura medioambiental, para que aquello que estoy escuchando, o aquello que estoy viendo, o aquello que me están comentando, para que mis instintos, mis fuerzas instintivas, para que mis caprichos, para que, diríamos de algún modo resumiendo, las miserias con que nos encontramos en nuestra vida no nos hundan, no nos destruyan, no destruyan mi vida, no destruyan mi familia, no destruyan nuestra convivencia, no destruyan nuestra buena relación con los demás. Necesitamos, porque como decíamos antes, ese ser salvaje de pronto se nos escapa y no lo dominamos. Y hay una situación problemática y apareció ahí y ya no tenemos control de él. Y estoy pasando por un mal momento y posiblemente también aparece y no puedo dominarlo. La verdad es esa. Por eso dice San Pablo, desgraciados de nosotros, desgraciados de nosotros. Porque hay determinados momentos en que no, en que me siento dominado y me siento poseído y me siento manejado por algo por lo cual yo no quiero ser manejado, ni dominado, ni poseído. Desgraciados de nosotros, dice San Pablo en la carta a los romanos. Entonces, para que en todas estas situaciones no termine rompiéndome, no termine rompiendo la convivencia en la familia, no termine hundiéndome, no termine convirtiéndome en una fiera o convirtiéndome en un salvaje, necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos lo que llamamos sus dones. Necesitamos lo que llamamos sus dones. Y estos dones no se conquistan. Estos dones son regalo de Dios. Necesitamos, por consiguiente, pedirle constantemente a Dios, no solamente ahora con motivo de la fiesta de Pentecostés, no, constantemente. Necesitamos constantemente pedirle a Dios que nos envíe los dones del Espíritu Santo. Necesito, por consiguiente, porque hay momentos en que me altero y en que me alteran las situaciones por las que puedo pasar y me ciegan, y al cegarme pues veo la realidad totalmente deformada. Necesitamos, por consiguiente, ver las cosas con los ojos de Dios, no con mis ojos, con los ojos de Dios. Y necesitamos mirar la realidad con la mirada de Dios. Y necesitamos vivir la realidad, la que sea, la personal, o la familiar, o la profesional, o la realidad de la enfermedad, o la realidad del fracaso, o la realidad del éxito. Necesitamos verla con la paciencia de Dios. Con la paciencia de Dios, con el cariño de Dios, con la misericordia de Dios, con el perdón de Dios, con el amor de Dios. Necesito verme en mis sufrimientos
para que no me pierda en una situación de esas y salga el hombre ahí rebelde y violento. Necesito la mirada de Dios y la paciencia de Dios y la misericordia de Dios y el amor de Dios y el cariño de Dios para mirarme a mí mismo, para ver y mirar a los demás, para ver y mirar la realidad que indicábamos antes de mi hogar, para ver y mirar la realidad que se da en el ejercicio de mi profesión y en el trato con los demás. Necesitamos esto para que no surja ahí eso que llevamos dentro y que nos puede convertir en un ser peligroso, peligroso para uno mismo, peligroso para mis hijos, peligroso para mi esposa, para mi esposo, peligroso para los que viven conmigo en la casa, peligroso para mis vecinos, peligroso para mis colegas. Me puede convertir. Para que eso no se dé, necesitamos lo que llamamos los dones del Espíritu Santo. Necesitamos lo que llamamos los dones del Espíritu Santo. ¿Recuerdan los dones del Espíritu Santo? Sí. A ver. Sabiduría, entendimiento, conocimiento, fortaleza, Bueno, muy bien. Bueno, hasta ahora vamos un poquito entendiendo lo que vamos diciendo y percibiendo la necesidad. Esto lo necesita todo el mundo. Todo el mundo. Esto lo necesita todo el mundo y lo necesitamos también los cristianos. Necesitamos esto. Bueno, pues vamos a ver. Siempre hay el peligro de que la sociedad se nos convierta en una selva llena de hordas salvajes que se están intentando destruir unas a otras, se están intentando eliminar unas a otras, se están intentando de algún modo masacrar unas a otras. La sociedad se nos puede convertir en una selva habitada por hordas salvajes y se nos puede convertir la sociedad en un infierno, un lugar de sufrimiento, un lugar de miedo, un lugar de terror, un lugar de constante peligro. Se nos puede convertir la sociedad en eso, en un infierno, y nuestras casas se nos pueden convertir también en unos infiernos, y se nos pueden convertir también en pequeñas selvas habitadas también por pequeñas hordas salvajes, destructivas, opresoras, violentas. Se nos puede convertir. Y con frecuencia, lamentablemente, como que se impone esto. Y todo el mundo está en contra y nadie lo quiere. Pero uno dice, bueno, ¿y qué ley hay ahí debajo? Que nadie lo quiere, pero estamos todos metidos en eso. Nadie lo quiere, pero no encontramos solución, ni encontramos remedio. Esta es la triste realidad. Bueno, vamos a ver entonces, continuando con lo que decíamos, que necesitamos ver las cosas con los ojos de Dios, con la mirada de Dios. Necesitamos ver así también las personas con la paciencia, con la misericordia, con la ternura, con el cariño, con el respeto, con el amor de Dios. Y necesitamos verlas así y verlas
sin nuestras prisas, sin nuestros intereses egoístas. Necesitamos verlas también sin nuestros nerviosismos. Necesitamos ver la realidad sin mis deseos interesados. Estoy viendo las personas y las estoy juzgando, pero las estoy juzgando y las estoy valorando muchas veces a partir de mi egoísmo, muchas veces a partir de mis intereses. Y las estoy viendo y las estoy juzgando y las estoy valorando también con mis nerviosismos, con mis prisas, con mis faltas de paciencia. Y a mí me interesa esto. Y a mí me interesa de tal persona tal cosa. Y si no, no me interesa. Y a mí tienen que solucionárseme las cosas así, así, así y así. Y si no se me solucionan así, pues puedo entrar en una situación personal crítica. Y me desarmo interiormente, porque la cosa no sucedió como yo lo tenía calculado a partir de mis deseos egoístas y de mis intereses. Y ahí termino alterándome, termino poniéndome nervioso, termino poniéndome violento, termino de algún modo como explotando y termino haciendo que las otras personas sean víctimas de mis intereses, de mis cálculos, de mis instintos, de mis bajos deseos. Esa es la realidad. Entonces necesitamos esto, ver con los ojos de Dios, ver con los ojos de Dios. Necesitamos la mirada de Dios. Y esto es lo que llamamos el don de sabiduría. El don de sabiduría. Tener la sabiduría de Dios. Dios no tiene prisas. Dios no actúa por egoísmo. Y Dios tiene paciencia conmigo. Y lo mismo uno no tiene paciencia con los suyos en la casa. Y Dios tiene paciencia. Y Dios sabe esperar. Y Dios no se altera. Y Dios no se pone nervioso si las cosas no salen o si las personas no responden a aquello que es su voluntad. Dios permanece sereno. Necesitamos el poder ver la realidad con la mirada de Dios y con la paciencia de Dios y con la misericordia de Dios y con el amor, decíamos antes, y con la ternura y con el cuidado y con la delicadeza de Dios. Lo necesitamos. Y esto es un don. Esto es un don. Esto no es producto de que se sepan muchas cosas. Esto no es consecuencia de que se tenga mucho poder político o económico. Esto es un don que Dios da. Porque si fuera producto del poder económico, del poder político, del poder social, no escucharíamos a ninguna persona con poder económico, poder político, poder social, que aparecen también como que llevan dentro algo que no pueden controlar y que no pueden dominar. Y manifiestan también ahí la parte pagana,
la parte salvaje, la parte violenta, la parte depredadora, la parte cruel, que llevamos ahí metida todos, y que si la despertamos y no sabemos dominarla, pues nos terminan esclavizando. Y ahí se puede decir, pues no sé qué fue lo que dije, no sé qué fue lo que hice. Que como usted tantas veces, hay tantas personas que dicen cosas de las cuales interiormente se avergüenzan y después dicen, es que me interpretaron mal. Mire, usted no sea mentiroso, ahí no hay nada que interpretar, ahí lo que dijo es esto, pero sí se escucha, es que yo no dije tal cosa. Bueno, ¿en qué lengua habla usted? ¿En qué lengua habla usted? Porque en la lengua que hablamos todos significa lo que usted dijo. Entonces, ¿qué está indicando eso? Quizá no de modo consciente. Que hay dentro de mí como una ley que me esclaviza, que me domina, que me maneja y que me lleva a hacer lo que yo no quisiera hacer cuando estoy en mi sano juicio, y que me lleva a decir lo que yo no quisiera haber dicho, pero dije. Y entonces intento un poquito como que paliar, como que negar lo que ha sido una realidad. Entonces, la sabiduría en este sentido, que no es saber muchas cosas, sino saberse manejar uno mismo, saberse dominar uno mismo, saberse mover en la vida uno mismo y saberse mover frente a los éxitos y a los fracasos y a las dificultades. Esta sabiduría es un don de Dios, un regalo de Dios, una manifestación del Espíritu Santo. El primer don de que hemos estado hablando. Hay dos expresiones frente a esto que estábamos diciendo y lo que dice usted. Una de las expresiones es, así como muy gráfica, muy descriptiva, muy visible, decir, a esta persona se le escaparon los caballos. Y cuando se dice de la abundancia del corazón habla la... Sí, también, pero sobre todo esa expresión, se le escaparon los caballos. Es decir, la fuerza esa que uno lleva adentro no ha sabido controlarla, no ha sabido dominarse, no ha sabido estar del modo que tenía que estar en ese momento. Esa es una de las expresiones. Hay otra expresión que es de un racismo muy profundo, que dicen, le apareció el indio. Sí, le apareció el indio. Y en el indio como que se ponen todas las maldades. Y ahí cuando uno actúa de este modo, ahí le salió el indio. No salió el indio, salió el salvaje que llevamos dentro. Y salió el ineducado que llevamos dentro. Y salió el violento que llevamos dentro. Y es decir, no ha tenido la sabiduría suficiente para ver eso que le ha pasado, que le ha forzado, diríamos, como a hablar de tal modo o actuar de tal modo, no ha tenido la sabiduría para verlo eso con los ojos de Dios. Un fracaso, una adversidad, un obstáculo, una agresión que has podido recibir, no ha tenido la sabiduría, es decir, no ha tenido la mirada de Dios sobre eso y no ha tenido la paciencia de Dios en ese momento y no ha tenido también la misericordia de Dios para no reaccionar así
frente a la otra persona que le ha podido agredir. No, no salió el indio, salió el bruto que llevamos dentro, salió la fiera que llevamos dentro, salió el salvaje, salió el pagano, salió el criminal que llevamos dentro, el asesino de algún modo, salió ahí. ¿Por qué? Porque no tengo el don de sabiduría, porque no he tenido la mirada de Dios para ver eso con los ojos de Dios y valorarlo según los juicios de Dios y actuar según el modo como Dios actúa. Y no he tenido tampoco la paciencia para saber aguantarme, saber tranquilizarme, saber serenarme y después poder ver ya de modo tranquilo y de modo equilibrado eso que me ha afectado. Don de sabiduría. Lo que decía Esperancita, estamos hablando de eso, pero bueno, podemos hablar también del lenguaje. Es que se me escapó tal expresión, lo que decíamos antes. Yo no, es que me han interpretado mal. No, mire, no. Sea humilde, sea honesto, y aquí lo que usted tiene que decir no es decir que me han interpretado mal, sino decir, mire, todas aquellas personas a las cuales yo he podido molestar y he podido ofender, les pido disculpas y que me perdonen. Y aquellas personas a las cuales he podido escandalizar, pues le pido también que me perdonen. Es lo que hay que decir. No que me interpretaron mal, no que yo no dije tal cosa, no que yo no quise decir tal cosa, no, pero usted la dijo. Y uno dice lo que quiere decir. Pero claro, para eso también, para tener la hombría de reconocer que uno se ha equivocado, que uno ha actuado mal o que uno ha hablado mal, para tener la hombría, porque se necesita tener hombría para eso, se necesita de nuevo el don de la sabiduría. Es decir, en este momento, vistas las cosas con la mirada de Dios, yo he cometido un error. Entonces, no tengo que andar buscando excusas. No tengo que andar buscando subterfugios. Ante esto, ¿qué me queda? Reconocer que he actuado mal. Reconocer, sí, hablé mal, me expresé mal. No solamente eso, sino decir, como me expresé mal y he podido ofender a alguien, pedir perdón. Esa es la verdadera sabiduría. Y ese es, hablando ya en lenguaje no religioso, el verdadero humanismo. Y esa es una de las características que hablábamos el otro día de el nuevo hombre y la nueva mujer, que siendo frágiles, que siendo débiles, que pudiendo cometer errores, que pudiendo hacer cosas equivocadas, uno tiene la sabiduría de reconocer lo que ha hecho o lo que ha dicho, y tiene también la sabiduría para pedir perdón y pedir excusa como consecuencias del mal que yo he hecho, del mal modo como he actuado. Bueno, este es el don de la sabiduría.